Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Un canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, muy bien. Muy felices semana a semana de llevarles toda la información, la orientación y la comunicación en materia de patrimonio. Así es. Bueno, Patrimonio cultural. hemos dado por concluido en estos dos programas anteriores el tema de Roca, que sigue dando muchas noticias, pero bueno, la idea fue exponerles a ustedes con muy buena repercusión, bueno, miradas distintas, aproximaciones distintas sobre un tema que da para debate, ¿eh? Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos por los mensajes recibidos, por la repercusión que tuvo, sobre todo porque hemos puesto excelentes personas que han referentes, que se han dedicado a estudiar la temática, como siempre nos gusta hacer aquí. Le pasamos nuestra vía de comunicación a nuestros oyentes, Sí, ¿te parece? Vamos, se pueden comunicar por nuestro WhatsApp al 11 7625 2520 y también por nuestro canal exclusivo de YouTube, ingresando por Paisajes Culturales, o por el canal también de Radio Demos. Aquí, porque estamos en Florida, Vicente López, y desde aquí al mundo, ¿eh? Así es. Así que, hablando del mundo... Hoy tenemos una invitada extranjera, de lujo y extranjera, que está en nuestro país. Una vez más nos vamos a dar un lujo grande. No nos va a alcanzar, obviamente, para un programa, no sé si para dos tampoco, es decir... Pero la idea es que redescubrir a alguien que las nuevas generaciones no sé si conocen tanto, las otras sí y mucho, y lo admiramos y ha sido un padre de la arquitectura para muchas generaciones, pero vamos a hablar con la hija de Antonio Bonetti Castellana, así bien dicho. Movimiento modernista. Movimiento modernista, movimiento catalán, movimiento que se moderno, codió con los mejores. Que se codió con los mejores en el mundo. Así y que bueno, tenemos su influencia, a su hija, y tuvimos la influencia en el Río de la Plata, en Uruguay, en nuestros vecinos, los uruguayos tenemos obra de Bonet, y bueno, y hoy podemos conversar con su hija, ¿no? Esto de los legados que les dejamos a nuestros hijos, ¿no? Que a veces prenden y a veces no sabemos. A veces no, es pero la llamita que... ¿Qué pasa con el legado de Antonio Bonet? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se los vamos a dejar a las nuevas generaciones? En esta temporada de Paisajes Culturales, donde nos hemos dedicado básicamente a el patrimonio y su gente, el patrimonio y los jóvenes. Así que, bueno, nada, me dicen aquí en la producción que estamos enlazados de aquí, de Vicente López, Argentina, con Barcelona, España, en vivo. ¿Es verdad? ¿Está del otro lado del Atlántico Victoria Bonet? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Muy bien, hola Victoria, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos ahí en tu casa. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas anécdotas, cosas para contar, para que nos cuentes. En principio, queríamos que nos dieras una pincelada de esa Barcelona. Aquí ha habido elecciones este domingo, en España hace poquito también, y ahí andan los catalanes intentando ser seducidos, ¿no? Que les han levantado bastante la vara, ¿no? Sí, siempre. Creemos que somos necesarios para España y queremos hacernos valer. Una vez más, aquí también en la Argentina estamos definiendo quién va a ser, y una vez más esto, ¿no? El Río de la Plata y Barcelona y los catalanes con cosas en común. Por eso quería que nos Muchas. Contame cómo es eso, ¿no? Cómo vivís vos como catalana, la idea de que ahora todos los miran, ¿no? Son como los niños mimados. No creas, no para nada. Somos diferentes, no mejores ni peores, pero vosotros siempre nos habéis aceptado como catalanes, igual cuando en Buenos Aires nos llamáis a todos gallegos, nadie se siente ofendido. Y como aquí cuando alguien llega y es uruguayo y la gente se equivoca por el acento, le llama argentino, no es un problema real. Ahora, bueno, hay gente que lo hace un problema y que lo convierte en algo radical, y bueno, siempre hay, digamos, gente que busca problemas donde no los hay, donde
Los hay en el sentido de que uno se siente de su tierra y está muy bien reivindicar aquello que nos hace diferentes, pero nada más que eso. Okay. Te lo preguntaba porque vos sos una persona que ha visto, digamos, ha vivido de los dos lados, ¿no? Ha ido y ha vuelto, digamos, ¿no? Es decir, lo tenés claro, digamos, esto de la pertenencia, la identidad. ¿A qué edad viviste acá en Argentina? Viví fijo hasta los 6, 7 años en Buenos Aires, pero luego pasaba mis veranos en Punta Ballena, en Uruguay. Y digamos, mis padres murieron los dos teniendo pasaporte argentino, nunca renunciaron al pasaporte argentino, ni mi padre ni mi madre. Yo ahora soy española de papeles, catalana de corazón, pero evidentemente cuando pasa cualquier cosa en Uruguay o en Argentina me siento muy afectada emocionalmente. Con lo cual pretendo siempre estar muy conectada a cuáles son las realidades de todo el Río de la Plata. Porque tengo un pie allí. Claro. Sí, claro, una parte es allí. Siguiendo con estas pinceladas, ¿cómo se ve desde aquel lado del Atlántico el Río de la Plata? No digo la Argentina solo. El Río de la Plata, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se ve? Es complicado explicarle a un europeo, claro. Incluso salgo de España, a un europeo la forma latina de ver el mundo y más la forma del Río de la Plata. Son diversificadas. Como es difícil explicar en Europa qué diferencia hay entre un uruguayo y un argentino, claro, que es un porteño y que es un mendocino, sí, que en Europa cuesta. Pero es un problema de cultura, como también vosotros, cuando nos miráis a Europa. Es un problema como decía alguien, de viajar, de intentar entender que todos somos diferentes, que nuestras raíces son diferentes y no pasa nada más. Correcto. Es un problema cultural. Que eso nos enriquece en todo caso. Si lo vemos, es la mirada política que nos enriquece. Evidentemente, todo suma y además hay que intentar que la gente tenga esas raíces y que se sienta en cualquier faceta de su vida mirando a su pasado e integrarlo en su futuro. No tiene que ser un problema. Okay. Lo es, pero no tendría que ser. Exactamente, lo es, pero no debería serlo. No debería ser. Okay. Te remonto a los inicios de tu padre, de Antonio Bonet. Sobre todo porque recién cuando abrimos el programa, nosotros en esta temporada estamos haciendo mucho foco en la gente, el patrimonio de su gente y el patrimonio de los jóvenes. Entonces hay algo que me gustaría que vos nos contaras por ahí en una anécdota o que lo terminaras de definir, que a mí me impactó mucho cuando te escuchaba en otras entrevistas. La idea que Antonio Bonet no nació en una cuna de oro, sino que sus padres tenían un bar y que en ese bar estaba cerca de un colegio donde había curas y que esos curas lo becaron a tu padre y eso le permitió, obviamente a partir de su talento con el dibujo y de lo que después fue, ir entrando progresivamente en otros círculos que realmente a fuerza de talento y a fuerza de relaciones públicas, él también hizo su camino, pero sobre todo, cuando le llegó su momento, estaba frente a Le Corbusier y que era la meca, digamos, de tu arquitecto, que también lo sería hoy, y le dijo, no puedo ir con vos porque yo primero me tengo que recibir de arquitecto, primero tengo que coronar mi esfuerzo y después voy con vos, cosa que obviamente después hizo. Digamos, eso es súper importante, ¿no? La idea de no necesariamente arrancar siempre en lo más alto, sino de hacerse, como se dice acá, ¿no? Bueno, él evidentemente venía de una familia muy, muy humilde. Mis abuelos, sus padres, tenían, como dices tú, ni siquiera un restaurante, un pequeño mesón, donde servían ni siquiera al público, sino a la gente trabajadora del mercado de San Antonio. Mira. Con lo cual se levantaban a las 5 o 6 de la mañana. Ajá. Y sí, los curas del barrio vieron que mi padre servía cuando estaba estudiando allí y lo becaron.
le pidieron a mi abuela que lo dejara, que no lo hiciera trabajar para... Mi padre es del año 13, estamos hablando, pues que esto debió ser el año 23. Y mi abuela ya el resto de su vida intentó que jamás mi padre tuviera que trabajar en el bar. Entonces mi padre terminó los estudios del colegio a los 15 años, entró a la universidad a los 16. Wow. En aquel momento, si tenías matrícula de honor, no tenías que pagar tus estudios. Era una manera de ir sacando, digamos, posibilidades. Entonces él además trabajaba para sus compañeros, les hacía los trabajos a los compañeros, los trabajos universitarios, para poder, digamos, tener algo de dinero para costearse, digamos, ¿no? Costearse, sí, claro, sobrevivir. Costearse porque su vida, digamos, no universitaria, ¿no? En el año 23, en el año 33, ahí cuando estaba estudiando, claro, entonces, realmente eran pocos, ¿no? Los que estudiaban. ¿No? Eran pocos los que estudiaban, o sea, su camada de colegas eran... No sé, imagino 8, 10, 12. No, a ver, él cuando entró en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Arquitectura, solamente había 8 compañeros. Claro, claro. O sea, era una carrera absolutamente privilegiada de las grandes familias. Y dentro de las grandes familias, además, normalmente los estudiantes eran gente muy interesada en bellas artes. O sea, no era el típico abogado, el típico ingeniero, el tipo médico, ¿no? La carrera de arquitectura siempre fue un poco más diferente. Y, como te digo, eran 8 en clase. Claro, cuando mi padre me hablaba de sus compañeros, hay que pensar que eran 8. Claro, él y 7 más. Amigos, ¿no? Claro, él y 7 más, eran todos amigos. Además, una carrera muy sólida, ¿no? Porque yo tengo entendido que hacían dibujo, hacían ciencias exactas y después entraban en arquitectura. No era una carrera de 2 o 3 años como hoy, ¿no? Ellos tenían que tener 3 años de ciencias exactas. Entonces, a los 3 años de ciencias exactas, tenían 3 exámenes de dibujo, que eran los fundamentales, y si aprobabas estos 3 años de dibujo, entrabas a estudiar arquitectura. Con lo cual eran muchísimos años de estudio y de formación importante. Ahí voy con el tema de los jóvenes, ¿no? Del esfuerzo, que si vos realmente no necesariamente estás como acomodado, naciste en un lugar de privilegio acomodado, el esfuerzo y el talento te pueden llevar muy lejos, digamos. Este es el primer mensaje que nos gustaría transmitir a partir de la historia de Antonio Bonet, ¿verdad? Sí, efectivamente el esfuerzo es algo muy necesario. Evidentemente eso no quiere decir que los estamentos públicos no tengan que ayudar. Sí, claro. Mi padre, viene de una familia que, siendo súper humilde, mi abuela entendió perfectamente que su hijo, el único varón, se pudiera estudiar y todos esos años no ingresara dinero a la familia, lo cual fue un privilegio de mi padre. Él siempre valoró muchísimo el esfuerzo que habían hecho sus padres. Y quizá no es necesario hoy en día que la gente haga eso. O sea, por parte, creo, de los poderes públicos y de las universidades tiene que haber una labor para que aquella persona que vale tenga las posibilidades de... Luego está su esfuerzo personal, su interés, pero también tiene que haber una ayuda. Sería injusto pensar que todo el mundo tenemos que ser absolutamente genios. Y es un derecho, la educación para como poder derecho. Estudiar o tener una carrera y un cierto valor humano, ¿no? La educación como derecho, Victoria, y como motor de posibilidades, ¿no? Después también tiene mucho que ver, además de la capacidad, los vínculos con los que él también se relacionó y tuvo el privilegio de relacionarse con los mejores. Alguien a mí una vez me dijo, ¿no? Uno puede aprender solo, aprender de los mejores o no aprender nunca. Y tu padre, evidentemente, además de su talento, fue ver lo que hacían popes, ¿no? Popes del modernismo. Sí, bueno, también fue un esfuerzo personal. Cuando tenía 19 años, estando en la universidad, con todo ese esfuerzo, digamos, académico que estaba haciendo, él entró a trabajar de estudiante
seguramente en el mejor despacho estudio de arquitectura que había en ese momento en Cataluña y el más avanzado, que era el de José Luis Sert y el de Torres Clavé. Y entonces ellos le explicaron que iba a haber un congreso en el Mediterráneo donde iban a estar los mejores. Él buscó todas las maneras para financiarse ese viaje en ese crucero. Fue invitado, era un crucero que tenías que ser invitado. Fue el único estudiante, el único no arquitecto, digamos, con titulación que fue a ese viaje. Y en ese viaje es donde conoció a Corbusier, en ese FIAM de Atenas, en el famoso Patris II. Entonces, quizá también el conocimiento de la gente también es aparte de tu esfuerzo. Y luego conseguir que Le Corbusier, que no era una persona, digamos, especialmente empática ni sociable, le dijera que quería que trabajara con él en París. O sea, todo esto también es parte del esfuerzo. Que le dieron capacidad. Es importante saber acomodarte. Claro, yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Se fueron en un barco todos juntos, desde Marsella a Atenas y de Atenas a Marsella. Imagino eso como una especie de gran hermano genial, digamos, en los términos de hoy, ¿no? Para que los chicos lo entiendan, donde se discutió las bases del movimiento moderno, ¿no? Ahí estuvo Antonio Bonet, digamos, ¿no? La Carta de Atenas, claro. Firmó la Carta de Atenas del 33. Del sistema moderno de arquitectura. Sí, claro. Estaban en ese viaje, estaban todos los grandes del momento, claro. Alvar Aalto, Corbu, José Luis Sert, o sea, estaban todos los grandes. Y entonces allí, a ver, nadie se imagina un crucero, por favor. Era un viaje, era un barquito pequeño. Con lo cual la vida era permanentemente las 24 horas interactuando entre ellos, clases magistrales, hay fotos, hay vídeos, podéis verlo en YouTube, de cómo fue ese viaje. Estamos hablando del año 33, y donde se preparó, y luego también esos contactos, porque mi padre conoció grandes arquitectos polacos, norteamericanos. Es decir, fue un viaje de un club selecto, intelectualmente, no digamos económicamente, porque no era un viaje lujoso para nada, era un viaje de trabajo. Sí. Bueno, ahí digo, por eso un poco la idea del esfuerzo y del talento premiado, y también de encontrarse con los mejores, pero tener las ideas claras, ¿no? Porque ahí es cuando le dice a Le Corbusier: yo primero voy a volver a Barcelona, me voy a recibir, y después me voy a ir a trabajar a tu estudio, que era la meca de todo estudiante, digamos. Cosa que hace, pero ahí aparece algo muy interesante, que es que él se recibe, contámelo vos, digamos, él termina sus estudios, pero no espera su diploma. Va corriendo, va en tren, digamos, ¿no? Hacia esa París, donde, bueno, conoce también a otro sudamericano, a un chileno, y ahí están trabajando con Le Corbusier, ¿no? Lo que acá en la Argentina llama empezar desde abajo. A ver, él tenía tanta prisa para llegarse a París, porque todo ese tiempo se estuvo escribiendo con los grandes intelectuales del momento que ya estaban en París, que él, gracias a Dios, como decía él siempre, un gran ateo, tuvo la suerte de irse antes de recibir el título físicamente. Él se fue a finales de julio de a mediados de julio de 1936. 15 días después estalló la Guerra Civil en España. Sus compañeros, muchos de ellos de estos 8 que estoy hablando, de su generación, muchos de ellos ya nunca se recibieron porque murieron en la Guerra Civil Española. Con lo cual él por 10 días, digamos, prácticamente por 10 días se escapó de la Guerra Civil Española. Con lo cual ella no pudo volver nunca a España. Entonces es un viaje traumático de ida, ¿no? Es un viaje de ida, simplemente, ya sabía que se iba, claro. Claro, llegar a París solo, allí ser recibido por Roberto Mata, el chileno, maravilloso arquitecto y gran pintor, y luego conocer en el estudio de Corbu a Kurchan y a Ferrari Ardoy. Sí, claro. Pero en ese tiempo estalla la Guerra Civil Española, y él, sus cartas a sus compañeros, a José Luis Sert, a Torres Clavé murió en la Guerra Civil. Claro. Murió un año después en el frente de Lerida,
bueno, pues fue evidentemente traumático para todos ellos y ya supieron seguramente que no podían regresar a España. Fue su primer exilio, digamos, ¿no? Es decir, si bien es profesionalmente empieza a entrar con Le Corbusier, pero, digamos, dicho desde el punto de vista de su historia, de su vida, es el primer exilio. Exacto. Él ya sabe que no puede regresar a España. Correcto. Él ya sabe que sus padres aquí pues están viviendo una situación, además de en guerra, económicamente terrible. Él no puede ayudarlos porque económicamente con Corbusier, normalmente Corbusier cobraba por tener a los chicos. No es que no pagara, es que cobraba por tener a los chicos. Y evidentemente él no pagaba absolutamente nada. Y él tuvo situaciones económicas difíciles. Por ejemplo, muchísimos años. O sea, yo me enteré siendo ya bastante mayor que él había hecho los escaparates de las galerías Lafayette en París. Mira. Para tener dinero para comer en esa época. Afiches, ¿no? Sí, claro. Sí, trabajar, y él ganarse la vida. Tampoco lo había contado como algo muy importante, pero un día me chocó que estuviera comentando con mucha intensidad cómo era el escaparate de un comercio en Barcelona, y le pregunté, ¿cómo es que sabes tanto también de escaparates? Y entonces me contó que había hecho escaparates en esa época en París. Ahí cuando está con Le Corbusier realmente es como estar, digamos, como se dice aquí en la Argentina, en su salsa, ¿no? Es decir, entre los mejores. Ya venía con los mejores, digamos, con Serre, con Torres Clavé, y ahí también conoce a dos argentinos que le van a cambiar también su vida, porque estoy pensando en los viajes que él hizo, primero en ese crucero que no era tal, digamos, que era un barco tipo Gran Hermano, y después el viaje en tren a París, y de ahí de París con Ferrari y Kurchan viene el otro exilio, ¿no? Es decir, el salir de Europa, digamos, no solo salir de España, sino ya salir de Europa, donde algún amigo se iba para Moscú, otro para Cuba, otro para Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, en el París de ese momento, están haciendo en París, él hace como arquitecto de obra el pabellón español de la República en París, lo que le permite conocer a Picasso, a Miró, a Dalí, a Calder, a todos los grandes. Para ese pabellón se hizo el Guernica. Mi padre dio las medidas a Picasso del famoso Guernica. Sí, detenete ahí porque esa historia es genial, yo te la escuché y es genial. Es decir, que entre Antonio Bonet y Picasso se pasaban como la culpa, vamos a ponerle entre comillas, porque digamos, en el pabellón que diseñó Antonio Bonet, el pabellón español en París... No lo diseñó él. Perdón, lo ejecutó, era el director de obra. Todo tenía que ser murario, digamos, y Picasso no quiso, y entonces Antonio Bonet le llevó las medidas a Picasso para que Picasso en su taller hiciera el Guernica, ¿no? Es así. Entonces el chiste era el Guernica es así porque Bonet me dio las medidas exactas, ¿no? ¿Correcto? ¿Es así? Sí, en ese momento Picasso ya era digamos, alguien muy importante, evidentemente. Pero en el pabellón se pensó que como eran obras para el Estado español, que fueran directamente murales, que no fueran cuadros, sino que fueran directamente murales. Por ejemplo, Miró lo hizo directamente en la pared. Pero Picasso, pues, eligió la mejor pared y decidió que no, que él lo hacía en su estudio y que los demás hicieran lo que quisieran, pero evidentemente como era Picasso se le permitió que hiciera lo que quisiera. Y entonces la persona que estaba allí en obra, porque ni Luis da Casa ni José Josep en ese momento estaban en París, fue mi padre que fue a llevarle las medidas de Guernica, de la pared, las medidas donde tenía que ir el cuadro. Y entonces durante años pues siempre decía el catalán que me trajo las medidas, en plan broma, amistad entre ellos dos. Fantástico. Bueno, entonces ahí decíamos, ¿no? Conoce a Ferrari Hardoy y Kurchan, que lo mandan a Buenos Aires, le ofrecen Buenos Aires, por llamarlo de alguna manera, con la idea de que podía trabajar, y acá lo recibe Clorindo Testa, ¿verdad? Nada menos, digo, ¿no? Sí.
O sea, él se plantea, bueno, no él, que todo el exilio español que está en París, empiezan a plantear que, a ver, que están llegando los nazis, que no es broma. Que ellos están viviendo que en España hay una guerra civil y piensan, a ver, esto puede ir en serio, cosa que a lo mejor el resto de europeos lo veían más lejano, ¿no? Los españoles fueron los primeros que se asustaron mucho, sabían lo que podía venir encima. Entonces empezaron a buscar salidas personales o salidas conjuntas para ver lo que hacían. Entonces a José Luis Sert le llegó la posibilidad de ir a Estados Unidos, a Harvard, como profesor. Estuvieron también pensando, les llegó alguna oferta del gobierno cubano, también de algún momento se barajó Venezuela, pero no había seguridad de nada. En ese momento, a ver, mi padre tenía en ese momento 25 años. Era una vida, fijo. No hablemos de un señor muy mayor, porque claro, tenía 25 años. Y entonces Crucian y Ferrari le ofrecieron lo más tentador que podían ofrecerle en ese momento, que era que si venía a Argentina iba a construir. Claro. Que mi padre en sus cartas explica, no, me voy a Buenos Aires, le explica a sus padres, ¿no? Me voy a Buenos Aires porque allí me están ofreciendo que llegaré y construiré, dejaré de hablar de arquitectura en los bares y en los restaurantes y allí, y en las tertulias de los sábados noches con los amigos, y allí podré construir. Tenía 25 años, ¿eh? Claro. Pero bueno, era la oportunidad, ¿no? La oportunidad de mostrar su trabajo. Bueno, y ahí es donde viene la silla... La beca, digamos, BKF. Acá llega a la Argentina, lo recibe Clorino Testa y hacen el atelier de artistas. Ahora seguramente nos van a poner las imágenes que vos nos enviaste. Él viaja a Buenos Aires el 38 y es cuando llega allí, hace un estudio con Crucian y con Ferrari. El primer estudio que montan es ellos dos. Luego se reúnen todo un grupo muy grande de arquitectos, digamos, Tavera Barros, es que no me gusta, Clorino Testa, no me gustaría dejarme a ninguno. No, están todos, todo lo que es la modernidad argentina. El moderno argentino, ¿no? Correcto, exacto. El grupo austral, digamos, también. El grupo austral, entran unos, opinan, entran otros, salen, con lo cual unas obras las hacen con unos, otras obras con otros, pero digamos que forman un núcleo bastante amplio de gente muy progresista en la arquitectura, y que todos ellos están buscando cómo construir, dónde, y ahí nace Paraguay Supacha, el edificio de atelier para artistas, y de ahí, o sea, ya en medio de todo esto, él está trabajando con Crucian y con Ferrari, que ellos están haciendo ya viajes desde París, y surge el BKF. El BKF se llama así, Bonet, Crucian y Ferrari. Exactamente. Exacto. Que actualmente se usa mucho. Que actualmente es un ícono mundial, ¿no? Es decir, la primera vez que aparece en una fotografiada, digamos, la BKF es precisamente cuando son las fotos del atelier de los artistas, ¿no? Las ahí iniciales de ellos. nace, digamos, en términos entre comillas, ¿verdad? Es la primera vez que aparece. Sí. Es la primera fotografía que existe. Es la primera fotografía que existe, y contabas vos, yo te he escuchado, que tiempo después, porque no es que fue un boom inmediato, vienen a comprar, digamos, 4 ejemplares, y esos 4 ejemplares hoy están, te he escuchado, por ejemplo, uno con Frank Lloyd Wright, otro en el MoMA, que fue el primer mueble exhibido, y ahí andan, ¿no? Es decir, realmente el talento que tenían para mostrar. Sí, te escucho. A ver, perdón, a veces os oigo mal, perdonad. No, contaba como la silla BKF en un momento determinado, no al principio, vienen aquí, se compran 4 ejemplares, pero esos ejemplares también terminan yendo a lugares icónicos también, ¿no? Exacto. Sí, a ver, ellos lo presentan, este sillón, a un concurso de Buenos Aires de muebles. Y ganan, pero bueno, digamos que no se gana nada. Y entonces hay un viaje de un coleccionista norteamericano muy potente que llega a Buenos Aires en esa época, ya el cual conocen, que se llama Kaufman. Y Kaufman es el que compra 4 ejemplares de ese sillón y se los lleva a Estados Unidos. Este señor es
familia de la casa de la cascada, de Faneuil Wright. Y además fue el presidente del MoMA de Nueva York, con lo cual él colocó uno de esos 4 BKFs primero, se lo puso en el MoMA, a la colección de muebles, inauguró la colección de muebles del MoMA, ese señor, porque no, hasta ese momento no había ningún mueble que se considerara una obra de arte. Dice, es que fue el primer sillón, es que fue el primer sillón considerado una obra de arte para que estuviera en un museo. Y fue gracias al señor Kaufman. Luego lo puso en la Casa de la Cascada, lo puso en otra obra de Wright en Los Ángeles, y el cuarto no sabemos dónde está, pero bueno, está en Estados Unidos, en alguna colección privada o algo así. Claro. Digo, en la casa Curuchet también me pareció ver alguno parecido. Sí, se ha llevado alguno, ¿no? Sí, simplemente a manera de el vínculo con el movimiento moderno. Recuerdo. Después del Atelier de los Artistas hay 3 o 4 obras emblemáticas aquí en el Río de la Plata que me parecen muy importantes destacar y que realmente hacen honor a ese Bonnet que era innovador, que tenía una pasión por los detalles, que planificaba todo, que dibujaba todo en escala 1 en 1. Estamos hablando, por ejemplo, de la Casa Ox, estamos hablando del Terraza Palace, simplemente por mencionar 2. Y después cuando nos cruzamos, cuando cruzamos el charco, como se dice aquí, también en Montevideo está el Banco del Plata. Está todo lo que es Punta Ballena, la urbanización, y siguen las obras, ¿no? Pero me parece que hay una obra prolífica, realmente esa promesa, ¿no? De poder trabajar. Bueno, cuando hace Paraguay Pacha, que ahora lo vemos todos como una obra magnífica y fantástica, en aquel momento en Buenos Aires fue una obra muy controvertida. Sí, claro. Y durante bastante tiempo no tuvo ningún encargo. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué bastante tiempo para él, ¿eh? ¿Por qué controvertida? ¿Perdón? Bueno, porque no gustaba. Era demasiado moderna. Era demasiado moderna. Sí, claro. Era muy audaz, por decirlo de alguna manera, demasiado moderna, demasiado audaz, con materiales que la gente pues no conocía. Entonces, durante un tiempo no tuvo encargos. Claro. Y entonces hizo la Casa Danieri con Hilario Salva. Sí. Y hizo las casas en Martínez. Sí. Pero digamos que para él le estaba faltando trabajo, ¿no? Entonces le llegó desde Uruguay el encargo maravilloso de hacer la urbanización de Punta Ballena. Pero le exigían de alguna manera, le parecía a la familia que lo encargó, la familia Lucich, le parecía lo más adecuado que él fuera a vivir allí. Además, él le parecía que era lo más correcto porque era una obra tan faraónica. Y entonces mi padre y mi madre se mudaron, ¿no? O sea, recién casados. En la selva, ¿no? Recién casados se mudaron ahí, ¿no? Porque ellos se conocen aquí en Buenos Aires como padres de exiliados. Mi madre también era exiliada española. Claro. Y se conocieron allí en la Casa Catalana de Buenos Aires. Ajá. Y se casaron dos o 3 meses antes de instalarse en Punta Ballena. Claro. Con lo cual su primera casa fue una cabaña de caza de la familia Lucich en Punta Ballena, en un bosque donde mi madre cedió porque no tenía ni agua caliente. No, por eso digo, suena paradisíaco, pero en realidad en ese momento no había lo que se llama nada de nada. No es la Punta Ballena de ahora. Claro. No había teléfono, que decir, mi padre estaba todo el día en la obra, entonces al final consiguió que una señora se mudara a vivir con mi madre para que mi madre no estuviera absolutamente todos los días sola en mitad de un bosque. Al final le tuvo que poner mi madre consiguió perros grandes daneses porque realmente había peligro, que no era fácil, ¿eh? No, por eso resalto el esfuerzo. Fue un paraíso. Se hicieron su primera casa, digamos, de su vida conjunta fue La Rinconada en Punta Ballena. Hasta el danés. Y entonces, hicieron la Solana del Mar, estuvieron 2 años, y después de esos 2 años regresaron a Buenos Aires, y entonces cuando se hizo la segunda fase, digamos, los grandes sistemas de
los planes generales para Buenos Aires, el Mar del Plata, el Terraza Palace, pero también la Galería Rivadavia, el Centro Comercial de las Américas, la Torre de las Américas. O sea, hizo mucho, bueno, como dices tú, en Montevideo, el Banco del Plata. O sea, hizo mucha obra, ¿no? A mí me pasa algo... Y luego la famosa iglesia de Soca, ¿no? Y la iglesia de Soca, Susana Soca en Montevideo, en Uruguay. A mí me pasó algo muy interesante, tanto con el edificio, el Banco del Plata en Montevideo, como la Casa Ox, aquí que está cerquita, digamos, estamos territorialmente muy cerca, que tuvimos que ir caminando, digamos, con colegas, buscando, hasta obviamente encontrarla, ¿no? Ahí tenemos lo del Grupo Austral y todas las obras, ¿no? La idea de que no están tan vistas y son íconos, es decir, porque aquí el atelier de los artistas uno se lo cruza. El otro día tenía yo un colega recién recibido y me dijo, tengo que ir por ahí. Le digo, bueno, si vas por ahí, pará en Suipacha y Paraguay, porque además está recientemente restaurado, y no lleves el celular, lleva papel y lápiz, porque el grado de detalle que tiene eso es descomunal, digamos, y además ahora se están permitiendo hacer visitas bastante controladas, digamos, porque obviamente son viviendas y comercios, pero se puede acceder. Pero el tema de la Casa Ox y el tema del Banco del Plata, a mí me costó mucho encontrarlas, y es una pena porque realmente son íconos de la arquitectura y de la obra de Bonet aquí en el Río de la Plata, y todavía, si bien entre los arquitectos sabemos quién es, me parece que todavía no es reconocido como tal, como debería serlo, y fácil de ubicarlo, ¿no? Ahí estamos con Punta Ballena. A mí me parece que, a ver, tanto las casas en Martínez, que creo que hay una parte que está restaurada, no he conseguido saber qué parte, ni la Casa Ox, me parece que son dos casas muy diferentes, pero creo que para el patrimonio argentino son muy importantes. Y me sabe mal, o sea, lo que dijiste, Paraguay Suipacha, gracias a Dios, yo lo he visto en otras épocas muy mal, ahora estoy encantada con todo lo que se ha hecho. Pero sí, la Casa Ox me parece una casa muy importante. Cuando enseña uno las fotos y los planos en las redes sociales, la gente se sorprende de que eso esté en Buenos Aires y que no tenga un valor. Las casas en Martínez pasa lo mismo, que están todavía menos fotografiadas, las tenemos bastante mal. Sí. Y me parece una pena, porque creo que es una época muy importante de la arquitectura argentina. Sí, correcto, sí. Y que está muy abandonada y que tiene un valor cultural, patrimonial muy importante. Impresionante. Sí. Es una pena que a veces la dejadez, porque es que ahí está la Ox, mira, ahí estamos viendo la Ox. A mí simplemente lo pones en un recorrido a los chicos jóvenes que visiten esa zona, les explicas, y la propia gente empieza a tomar valor de lo que tienen, o sea, a veces no hace falta ni siquiera que sea una cosa estatal, sino la gente misma se va dando cuenta del valor de lo que tiene, de las propiedades que tiene, el valor que le puede dar simbólico a una ciudad el que tenga esas obras de arte. Mira, a mí me pasó algo con la Casa Ox, que cuando la encontré, estoy hablando del año 2004, estaba en venta. Entonces nos hicimos pasar con los colegas como que éramos inversionistas y le pedimos, la queremos alquilar. Entonces nos dejaron entrar, nos dieron los planos, todo. Obviamente no teníamos un centavo para hacer nada, pero la pudimos ver, la pudimos fotografiar. Ahí está la foto que te estábamos mostrando, son bastante actuales. Después supimos que mucha gente también entró, por suerte, y supimos que la compró gente que entiende lo que compró, digamos, que es lo que más nos importa a nosotros. Pero aún así siguen sin estar localizada, digamos, ¿no? Sin ser visitada, digamos, que es lo que sería lo más interesante de todo. Estaría bueno armar una ruta, ¿no? Una ruta de Bonet, como ¿no? se dice, la ruta del vino, la ruta de Bonet, del modernismo.
dibujaban a escala 1 en 1, es decir, a tamaño real, Ajá. para cada uno de los oficios de los carpinteros. Nos despedimos de esta manera aquí en Paisajes Culturales. Dibujaban a escala 1 en 1, es decir, a tamaño real, Ajá. para cada uno de los oficios de los carpinteros. Nos despedimos de esta manera aquí en Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. Nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Demos Radio Visual.